Hola, hola a todos chicos y chicas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nuestra tercera sesión. ¿Sí es la tercera? No, creo que es la cuarta ya. Estamos, sí, ya es la cuarta sesión de nuestra serie de Romanos. Ahí vamos, está interesante. Ya terminamos uno de los puntos importantes. Les voy a compartir aquí mi pantalla, la presentación, para que podamos iniciar y retomar donde nos quedamos. Les voy a pedir que me acompañen por favor a una oración. Señor Padre Todopoderoso, muy buenas noches, Dios. Muchas gracias, Dios Padre, por esta increíble oportunidad, Dios, de estar juntos, Padre, de estar estudiando acerca de tu palabra, Señor, de estar creciendo en nuestro entendimiento, Señor, de quién eres tú, de qué es el Evangelio, Padre. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestro corazón para estas enseñanzas, Señor, que sea tú quien hables, Padre. Utilízame solo como un instrumento, Señor. Bendice, por favor, a nuestros hermanos que están conectados y a los que no se van a poder conectar también, Dios. Todo esto te lo queremos pedir y orar a través de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Quedamos leyendo la última clase de nuestro tema de Romanos, nuestra serie de Romanos. Eh, ¿Quién se acuerda cuál es el título de la unidad uno de lo que estamos viendo? De lo que vimos en Romanos del capítulo 1 al 3. La necesidad del Evangelio. Así es, exactamente, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que nos da Pablo de por qué necesitamos el Evangelio? Pues principalmente es porque todos hemos pecado, porque nadie queda, dice que nadie queda exento, ¿no? Y él cita algunas escrituras, incluso del Antiguo Testamento, donde habla de que todos, absolutamente todos, pues en algún momento llegamos a cometer pecados. No somos personas justas, no somos personas santas. Tenemos debilidades, tenemos tentaciones y hay una necesidad grande en cada ser humano, sin diferencia. El pecado afecta a todos por igual, ¿no? Y Dios nos entrega la ley, le entrega la ley al pueblo de Israel y hace un pacto con el pueblo de Israel, que si ellos siguen todos los mandamientos, Dios no los va a dejar. Esto podría ser una parte interesante porque ¿qué pasa con esta ley? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? La Biblia es un libro increíble porque es muy honesto y lo que el pueblo de Israel sufre es que suelta este pacto, no cumple su parte del trato y se olvida de Dios, así como de sus mandamientos en muchas ocasiones. Y está registrado todo en la Biblia, no es como que un libro que simplemente trate mm, de ser como propaganda del pueblo de Israel, mencionando que los judíos son perfectos o el pueblo de Israel son superiores. Realmente la Biblia muestra una cara muy real de la humanidad, es que todos, absolutamente todos, caen en pecado. La ley dio conciencia del pecado, es lo que dice en Romanos 3:20, pero aún así esta conciencia no logró hacer que el ser humano cambiara. Es decir, ni siquiera con la conciencia del pecado, es decir, que si ni siquiera podemos aludir a la ignorancia, porque cuando se nos hizo conscientes, aún así fallamos. Entonces, el problema no era la ignorancia, el problema es que hay pecado en el corazón del hombre. Podemos hacer la pregunta entonces, si todos somos culpables, todos somos culpables de quedar cortos, ¿qué esperanza tenemos, no? O sea, realmente, ¿cómo se puede esperar que cambiemos? ¿Cómo se puede esperar que crezcamos si todos tenemos esta tendencia pecaminosa? Y eso es lo que está respondiendo Pablo. Precisamente, primero postula la necesidad del Evangelio y ahora vamos a ver la provisión del Evangelio. Es decir, cómo es, cómo es proveído el Evangelio para nosotros, lo que provee el Evangelio, la respuesta a esa esperanza. La unidad 2 de Romanos, en esta división que establecimos, va a enfocarse en los capítulos
3 y 5 y vamos a estar enfocados en este mismo tema, lo que el Evangelio representa para esta problemática del pecado. Podemos dividirlo en estos puntos. Eh, la justicia de Dios manifestada en Cristo. Nos va a decir qué significa Cristo entonces para hacer justicia. Nos va a dar el ejemplo de Abraham en la carta de, de Romanos, en el capítulo 4 Pablo habla sobre Abraham y es la misma, está hablando el mismo tema, pero nos está dando una ilustración. También nos dice que va a resultar de esta justificación por medio de Jesús. Y finalmente en el capítulo 5 también da otra ilustración entre Adán y Jesús y Cristo. ¿Sí? Es muy interesante porque una vez que lo ves así, toda esta carta tiene más sentido, o sea, está más fácil de ir entendiendo, ¿no? Y para mí es una buena forma de entender la teología cristiana, lo que nosotros los cristianos debemos vivir, debemos creer, debemos enseñar. Es como lo que hemos estado haciendo en nuestro estudio de Génesis. Imagínense que es la primera vez que escuchamos. Y porque sí, a pesar de que quizás tengamos mucho tiempo en la fe, estudiar la Biblia de forma así expositiva, pues a veces funciona como la primera vez. A veces necesitamos recordar estos principios. En realidad, quizás nunca se nos enseñaron estos principios de forma sistemática, entonces es una parte interesante. Entonces, así vamos a ver qué significa. Hoy vamos a ver la justicia de Dios manifestada en Cristo, únicamente el resto del capítulo 3. Me gustaría que alguien me apoyara a leer a partir del 21 al 26. Si pueden leerlo de la pantalla mejor para que coincida la versión. ¿Quién se Yo anima, te ayudo, chicos? Alex. Adelante. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muchas gracias, Jackie. En un curso de hermenéutica que alguna vez llevé, se nos enseña que hay que prestar atención a este tipo de palabras que son como conectoras. Pero ahora, ¿no? Está resaltado porque está indicando lo que se debe de tomar como actual el día de hoy, a partir de ese punto, ¿no? Ya no lo que se entendía antes o, o simplemente estableciendo lo que debemos de seguir el día de hoy. Este pregunta, si todos somos culpables, ¿qué esperanza tenemos? Pues es esto. Ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, los profetas y la ley estaban dando testimonio de algo importante, de la justicia que viene de Dios. Dice aquí, esta justicia llega mediante la fe en Jesucristo. Sí, esto es bien importante. Todo lo que la ley está queriendo enseñarnos, lo que los profetas intentan decir, tiene un final o un fin en Jesús. Cuando nosotros entendemos qué representa el Evangelio de Jesús. La ley, como vimos en el versículo anterior, revelaba el pecado,
pero la ley no justifica el pecado, es decir, las obras no justificaban a las personas que pecaban, ¿sí? Las obras no eran suficientes. Sin embargo, la justicia de Dios estaba anunciada desde estos capítulos. Podemos leer aquí, por ejemplo, aquí en Habacuc 2:4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Es decir, Dios está dando confirmación de algo que ya había establecido. Podría aparentar que es algo nuevo, que es algo diferente, que es algo que nunca se había hecho, pero la ley ya estaba apuntando a esto. Es decir, el Antiguo Testamento ya estaba apuntando a esto. El corazón de Dios ya estaba apuntando a esto. Por eso, esta misma sección también da el ejemplo de Abraham, para que entendamos la ilustración de cómo es que la justicia de Dios se da por fe, no por la ley. Y esto es parte fundamental de la teología cristiana. Dice aquí, a todos los que creen, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, entendiendo que es mediante la fe en Jesús. Aquí vienen estas palabras remarcadas porque es gratuitamente, porque eso es el significado de la gracia, que no es algo que alguien deba merecer, no es algo que tú te debas de ganar, es algo que se regala de forma inmerecida. Ese es uno de los atributos de Dios, una misericordia, una compasión que no está basada en tus méritos de nadie, simplemente en la fe en Jesús. Esto es, lo decimos muchas veces y lo comentamos, pero quiero que te pongas, que te des un momento para pensarlo. Este gran regalo que hemos recibido de parte de Dios es porque Él nos ama. Es un regalo gratuito. Yo no sé si tú en algún momento sufres dentro de tu fe por los pecados que has cometido. Yo lo hago. Yo en ocasiones tengo estas ideas, tengo estas emociones, pero leer esto, esta teología, leer estas escrituras me hacen recordar que cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por medio de la fe en Jesús, eso que decidimos en algún momento de nuestras vidas, seguir a Jesús, el que intentamos alejarnos del pecado, el que nos esforzamos. Eso es algo que hacemos posterior a haber sido justificados. No es como que estés queriendo cambiar para ganarte el cielo. No debería de ser esa la forma de pensar de los cristianos. Realmente Jesús es quien en su sacrificio nos regala esta salvación. Sí representa que debemos hacer algo. Debemos establecer nuestra fe en Jesús. Podemos hablar de qué consiste la fe, pero en este momento es entender lo importante que es no cambiar nuestra mentalidad de no solamente sentir que nos estamos ganando el cielo con cada acción que hacemos, porque esto puede llevar a una manera de vivir el cristianismo de forma temerosa, de forma sufriente. Y no hablo de que no tengamos temor de Dios, no hablo de que a veces vamos a sufrir pruebas, sino de que todo el tiempo tu cristianismo, tu fe, tu relación con Dios se basa en miedo o se basa en una lista de cosas buenas y malas que estás haciendo, como si fuera la lista de Santa Claus, de quiénes son los que se portan bien y los que se portan mal. Y dependiendo de eso es si recibes ese regalo o no. Esa no es nuestra fe. Nuestra fe es que por gracia, la palabra clave aquí es gracia, es decir, sin merecerlo.
somos justificados. Dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, es decir, sucedió, chicos. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de nuestros pecados. El sacrificio ya fue hecho. Jesús ya murió en la cruz. Es decir, eso es algo que ya sucedió. Y dice que ese perdón, el cual se recibe por la fe en su sangre. Cuando tú empiezas a escuchar a la vida de Jesús, conoces su evangelio, conoces su ministerio y entiendes que Él murió por ti y por mí y por cada uno de los que reciben su evangelio, entonces es que podemos entender que somos perdonados de nuestros pecados. Dice entonces Pablo, así demostró Dios su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo que hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Perdón, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Está haciendo mucho hincapié en la justicia de Dios. La ley se cumple. ¿Qué dice la ley? Si no sigue los mandamientos, ¿cuál es tu castigo? La muerte. La ley se cumplió en Jesús. Dios cumplió la ley. Jesús cargó los pecados de cada uno de nosotros. Es decir, que conforme a la ley, lo que nos correspondía a cada uno de nosotros, a los antiguos judíos, a los que pecamos, era la muerte, chicos. Imagínate que Jesús dijo, yo cargo con esa sentencia, yo voy a cargar con la sentencia de cada uno de ellos, por amor. Entonces eso es lo que fue Dios, hizo la justicia, castigando el pecado, dando muerte al que era el sentenciado por el pecado. Hubiéramos sido nosotros, pero Jesús tomó ese lugar. Así es como llegamos entonces a la conclusión, dice aquí, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Creo que es muy claro esta parte. Creo que hay que meditarla bastante. En ocasiones no lo pensamos, en ocasiones nos distraemos con otros temas. Es parte de la vida, claro, ¿verdad? Pero qué increíble que podamos tener la palabra de Dios para recordarnos y explicarnos a detalle qué es lo que pasó, qué es lo que representa el Evangelio de Jesús. Vamos a continuar leyendo ahí mismo a partir del 27. Necesito otra persona que me apoye a leerlo, por favor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, lo es también mm, ¿lo es también de los no judíos? Sí. También es Dios de los no judíos, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Bien. Muy bien, ¿no? Está entonces Pablo estableciendo esta pregunta. ¿Dónde está la jactancia? Es decir, ¿quién puede jactarse? ¿Qué significa esto? ¿Quién puede
quién puede sentir alguna satisfacción en la idea de que por sus propios méritos logró esto? Ujú. ¿Quién, quién puede sentir seguridad en sus propios méritos? En que él se lo ganó. ¿Dónde está la jactancia? Eso es jactarse de algo, eso es como asumir y hasta presumir proyectar, declarar que tú lo mereces, que tú te lo ganaste. Es esta la actitud de la que hablaba Pablo en los capítulos anteriores, de cómo los religiosos en algunas ocasiones se creen así mejores porque ellos viven una vida distinta y sienten que eso ya los hace dignos de ser jactados de que ellos sí se van a ir al cielo, de que ellos sí van a ganar la aprobación, porque sus obras cambian. Pues dice Pablo, ¿dónde hay jactancia? Dice, no hay, está excluida, no existe, no debería de haber. ¿Por qué principio está excluida? Dice, por el principio de la obediencia de la ley. No, o sea, no es la obediencia de la ley lo que te permite ser jactado, dice, está excluido por el principio de la fe, porque por la fe eh, cualquiera, todo puede ser justificado, no solamente los que obedecen la ley principalmente, sino los que creen en Jesús, los que creen en ese sacrificio redentor que cubre todos los pecados. Ahora no estamos hablando a detalle qué representa el creer en Jesús, eso es una pregunta muy interesante. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, entra en el reino de los cielos. Creer en Jesús no solamente es, ay, sí, yo creo en Cristo y ya, o sea, es tener una vida en la que estás entregando a Jesús tu mente, cuerpo y alma, ¿no? Pero finalmente dice, no hay jactancia, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso, pregunta Pablo, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, también es Dios de los no judíos, también es Dios de los no cristianos, en este caso, en nuestro caso moderno, es el Dios de todo el mundo y Él justificará al que tenga fe. Esto es lo que nosotros debemos de enseñar y nosotros debemos de entender. Nosotros, al ser llamados discípulos de Jesús, se nos encomienda la valga la redundancia, la gran comisión, que es ir a bautizar y a ser discípulos y enseñarlos a amar a Dios. A todo el mundo, nuestro plan no es separarnos, aislarnos del mundo, sino buscar que el mundo o la gente, específicamente el mundo cercano, que también sea justificado por fe, que también escuche de la palabra, que también llegue y caiga a los pies de Cristo. Nuestra comisión no es ya determinar o declarar el destino de los no creyentes y decir todos se van a ir al infierno. Eso no es nuestro trabajo, sino es verlos como gente que también puede ser justificada por fe, que también será justificada al tener fe en Jesús. Dice Pablo, a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir, pregunta, que anulamos la ley con la fe? No, no es lo que quiere decir, de ninguna manera. Más bien se confirma la ley. Es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La ley de Dios sí se aplica. Sí se aplicó a Jesús y Jesús y Dios mismo en Jesús justifica a los que creen en Él. La ley no deja de aplicarse, la ley no cambia, sigue siendo la misma.
pero la forma de justificarse ya no va a ser por las obras de cada uno, sino por la fe en Jesús. Entonces no es por tus acciones, hermano, hermana, no es porque re- sigas la ley del Sabbat, no es porque empecemos a circuncidar a nuestros hijos, no es porque cumplas con los requerimientos de los sacrificios para el templo, no va a ser así. No es así como sucede la justificación, es por fe. Entonces tus obras y tus acciones no son para justificación, son para una obediencia, son para una santificación, son para dar testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Para muchas cosas increíbles son tus obras y tus acciones, para que la gente vea lo que Dios es en ti, pero no es para justificación. Tan solo sé que para eso no es. Vamos a leer ahora una escritura que también habla de cómo la ley ya estaba previendo la llegada y este plan redentor de Dios. En Isaías 53, vamos a leer todo Isaías, si tú quieres acompañarnos, para que veamos cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba establecido esto. Dice en 53, vamos a leer del 1 al 12, pero aquí lo dividí en la pantalla para que podamos leerlo mejor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Toda esta escritura, profecía, apuntando a Jesús. Finalmente, de tan solo este pequeño pasaje de las escrituras de Romanos, podemos hacer unas reflexiones como aplicaciones prácticas para nuestro cristianismo. Aquí les comparto, dice la identidad, es decir, no vivimos intentando ganarnos el favor de Dios.
Ese favor fue aceptado en Jesús. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Otro aspecto de nuestra identidad es la humildad. No hay lugar para compararme con otros. Todos fuimos salvados por gracia. ¿Cómo esto se refleja en nuestras interacciones como hermanos en la iglesia? ¿Cómo lo has vivido hasta el día de hoy? ¿Te has comparado con otros? ¿Te has elevado por encima de otros discípulos? ¿O te has sentido pequeño frente a otros discípulos? Muchas veces también sucede. Podemos observar lo que nuestros hermanos hacen, cómo viven, cómo podríamos nosotros enseñar a otros hermanos, cómo podríamos nosotros pedir a Dios por el corazón de aquellos hermanos que suelen engrandecerse ante otros. Esto es parte de lo que debemos entender fundamentalmente cada cristiano. También la gratitud y la adoración. La salvación es un regalo. Respondo con vida de alabanza y obediencia. ¿Sí? La respuesta a ese regalo está descrito en las Escrituras. ¿Qué decía, qué le decían los hombres a Pablo? ¿Qué debemos hacer entonces? A Pedro en Hechos le preguntaban, ¿qué debemos hacer? Él decía, bautícense, bautícense y obedezcan la palabra. Entonces, esta es nuestra respuesta. Nuestra vida como discípulos es la respuesta a esa salvación. Por eso, nuestra vida debe estar caracterizada por una enorme gratitud, por una adoración constante. Si no estamos para ver, determinar quién es salvo, quién no es salvo, para determinar quién es más como Jesús, quién no lo es. Nuestra vida en la iglesia es gratitud, adoración, testimonio, crecimiento espiritual, humildad y una identidad de que todos somos eh, amados por Dios, muy, muy amados. Eso significa el Evangelio. Ya vemos como Pablo les está dando a entender eso a la gente. Desde el principio, desde las primeras iglesias, Pablo intentando que los seguidores de Cristo entendieran esto. ¿Y cómo nos sirve a ti y a mí el día de hoy? Para que nadie nos cambie nuestra teología, para que nadie se interponga en tu relación, en tu identidad como por, aceptado ante Dios por medio de Jesús. Nadie te debe de quitar eso. Nadie te debe de hacer sentir que tú no eres digno. Si te has equivocado, si has cometido pecado, ve a Jesús. Puedes pedir perdón, puedes corregir tu conducta, pero tu lugar en el libro de la vida, nadie te lo puede quitar. Dice la palabra, nada ni nadie te puede apartar del amor de Jesús, del amor de Dios. Entonces sí veo muy relevante en la actualidad de estas escrituras. También para entender por qué nuestro corazón, nuestra actitud debe ser de humildad, porque así como eres tú amado, eres tú aceptado, aún en tu pecado, también tu hermano o hermana, que quizás estén cayendo en pecado también, no dejan de ser igualmente eh, aceptados por Jesús. Vamos a terminar, chicos, con un par de conclusiones. Bueno, una tercia de conclusiones. La justificación no se gana, sino se recibe. El Evangelio responde al problema humano más grande, la culpa que todos cargamos delante de Dios. Y la invitación de estas escrituras de Pablo para la iglesia en Roma es vivir confiado en la obra de Cristo y no en nuestras propias obras. Cómo él establece en su carta esta relación entre judíos, no judíos, cómo establece que todos somos pecadores y su invitación, el proceso de este establecimiento es
que vivamos confiados en Jesús, no en nuestras obras. Nuestra confianza está en Jesús, no en si tú caes o no, si te equivocas o no. Eso es tu reto, eso es lo que Jesús quiere para tu vida, que cambies, que mejores, que des fruto, que te quites las ropas viejas, pero tu confianza está en Jesús. Eso debe representar algo, familia. Debe significar algo grande para cada uno de nosotros. Debemos tatuarnos en el corazón que nuestra confianza está en la obra de Jesús, en la obra que ya se hizo, en la obra que ya sucedió. Y eso es increíble. Con esto vamos a terminar nuestra clase estableciendo un poquito el primer tema dentro de la provisión del Evangelio, que es la justicia de Dios manifestada en Jesús. La siguiente clase vamos a continuar con el ejemplo de Abraham que da Pablo. También como en Abraham ya está ese ejemplo de que la justificación siempre ha sido por fe. Voy a terminar la grabación. Un saludo a todos los que nos acompañan en línea y que puedan haber tenido esta clase en su corazón. Mm.